Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí estamos con ustedes, esperando que ustedes se encuentren muy bien hoy este día. Amén. ¿Verdad? Un día más que nos ha dado el Señor, un día más de oportunidad. Amén. Que Dios nos da. Así que hoy esperamos que ustedes se gocen. Amén. En este servicio que tenemos para ustedes y todos estemos en comunión. Así que, hermanos, antes de iniciar, nos gustaría, como siempre, que hiciéramos una pequeña oración. Amén. Así que los invitamos para que junto con nosotros hagamos una pequeña oración. Amén, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el Gracias, cielo, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sí, gracias Señor, por este nuevo amanecer, este día más de bendición, este día más de fortaleza. Gracias por cuidarnos, protegernos, fortalecernos. Gracias porque tú nos cubres bajo tus alas, porque tú pones cercado. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, Dios mío. Te rogamos que la sigas bendiciendo, cuidando, protegiendo y librando de todo mal. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en este servicio, esperando que sea para tu gloria y honra y edificación de tu pueblo, de tu iglesia, Dios mío. Danos, Señor, siempre la sabiduría y la inteligencia para hacer las cosas agradables delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Vamos a iniciar con unos cantos. Y pues hoy este día está mi esposa nuevamente. Amén. Y mi hija Sarelis. Hola. Así que, hermanos, vamos a gozarnos. Amén. Sí, sigan, hermanos y hermanas, les invito a que canten conmigo. Hoy vamos a alabar a Dios y hoy vamos a cantar. Yo tengo un amigo que me ama. Amén, gloria a Dios. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, chico de amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama si tú te enamoras. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama si tú te enamoras. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Adoramos al que vive. Sí, Señor. Aleluya. Gloria. Ahora vamos a cantar la próxima canción. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo que va a servir.
Rey. Ahora mi mamá con la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy estaremos leyendo, gloria a Dios, en el libro de Lucas capítulo 8. Amén. Para que me acompañen en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 8 y vamos a considerar del versículo 40 en adelante. Amén. El cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Damos gracias, ¿verdad?, por su santa palabra. Mi esposo con ustedes. Gloria a Dios. Sí, Señor. Que es una palabra muy hermosa, ¿verdad? Amén. Preciosa. Dios es bueno, Dios siempre está ahí para socorrernos, para ayudarnos. Amén. Gloria a ¿verdad? Dios. Gracias siempre a Dios por su palabra. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a tener un canto más, ¿verdad? Con mi niña, gloria a Dios, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Así que cantemos. Amén, gloria a Dios. La próxima canción vamos a cantar juntos. Amén, gloria a Dios. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos de Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos de Jesús. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos de Jesús. Gloria a Dios, necesitamos de Jesús. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús en el hogar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Dios es Rey. bueno, para siempre es su misericordia. Amén, gloria a Dios. Así que damos gracias, ¿verdad? Y también nos gustaría
hacer una pequeña oración, ¿verdad? Pues es bueno orar por los otros. Amén. Y más que nada en esta situación, Gloria a Dios. vamos a orar, hacer una pequeña oración por el mundo entero. Gloria a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el Amén. cielo, Gloria a Dios, Padre te damos Santo. gracias como siempre, porque Te eres adoramos, bueno, Señor. eres Sí, maravilloso, Dios. es un Dios precioso, Sí, Dios Padre. lleno de En misericordia, el nombre de de Jesús. compasión y de piedad. Eterno y poderoso Dios, Gracias, Señor. nosotros en esta hora clamamos, Oh, sí, mi te Dios. rogamos, te suplicamos Elevamos por la nuestros iglesia ruegos, tuya Padre Celestial. en el mundo entero donde se Sí, mi encuentra, Dios. para que sigas Aleluya, fortaleciéndola, Padre eterno. cubriéndola bajo tus alas En el y nombre de poniéndose Jesús. cercano Sí, y Padre librándola Celestial. de cualquier tribulación, Gloria a de Dios. cualquier cosa En el adversa, nombre de Señor Dios Jesús. Todopoderoso. Sí, mi También, Dios. Dios mío, te rogamos por aquellas personas Gloria a afectadas de Dios. salud. Sí, Padre Dios Santo. mío, te rogamos que se Oh, Padre, recuperen. pasa tu mano Te rogamos, Dios sanadora, mío, mi que Dios. les salves a Oh, aquellos Padre, que no sí, conocen de Señor ti. eterno, en Perdone el sus nombre de ofensas, Jesús. perdone sus pecados, Oh, Padre, Dios te mío. lo Puedan suplicamos, mi reconciliarse Dios. contigo. Sí, También Padre, aquellos, Dios mío, que quizás se hayan en el apartado, nombre Dios de mío, Jesús, que sigas tráelos dando a tus caminos, oportunidad, mi Dios, nuevamente, que puedan Padre. volver a ti, Rescátalos, Señor Dios Señor de Todopoderoso. gloria, en el Señor, nombre rompe de cadenas, Jesús. Sí, mi ataduras Dios, y ligaduras echa y fuera, toda mi Dios obra amado, del toda enemigo. obra satánica, Te rogamos, Dios, diabólica, del Padre. cielo, Oh, mi en el Dios, nombre de en el Jesús, nombre de que tome Jesús, control, Dios nombre mío, sobre todo oh, nombre, de Padre los celestial. eh, Oh, mi Dios, te adoramos, enfermos. Padre eterno. Te rogamos, Dios En del el cielo, nombre de Jesús, pasa para que tu tú, mano Dios mío, sigas sanadora, mi obrando Dios. de una Tu manera doctor especial, por excelencia, maravillosa Señor y eterno. preciosa, Dios Oh, mío. Padre, en el nombre Sana, de Padre. Jesús, trae Sana, sanidad Dios sobre mío, su cuerpo, en el Señor nombre de eterno. Jesús. En el Cuida a las nombre de familias, Jesús. Dios mío. Oh, Padre, pon Señor, tu los cercado, hogares, Padre de la gloria. en el Oh, nombre mi de Dios, Jesús. bendice el hogar de nuestros Gracias, Señor. hermanos, mi Dios Sí, Dios eterno. mío, en el nombre de Cúbrelos Jesús. bajo la sombra Te de lo tus rogamos, alas, te lo Padre suplicamos, Dios celestial. amado, Bendícelos, en el mi nombre Dios de eterno, nuestro Señor en el Jesucristo. nombre de Jesús, Sí, Señor. Padre celestial. Gracias. Gracias, Señor eterno. Gracias, amado. Amén, amén y amén. Gracias, Gloria Padre. a Dios. En el nombre de Aleluya. Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Bendito es el Dios que vive y reina. Esperamos Amén. que allí en sus hogares sigan cuidándose también, ¿verdad? Amén, sí, Protegiéndose. No es fácil la situación. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de todas estas cosas. Sí, claro. Pero, ¿verdad? Vamos así también a entrar pues en este pequeño mensaje Gloria donde a Dios. esperamos como siempre que ustedes se edifiquen, ¿verdad? Todos Aleluya. pues nos gocemos en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Podamos ser llenos del Amén, Espíritu gloria a Santo, Dios. Sí, llenos Señor. del poder de Dios, llenos Sí. de Él. Pues Amén, necesitamos siempre su aleluya. Gloria a llenura. Dios. Te adoramos, ¿Verdad? Rey. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, los invito a leer la Biblia. Si ustedes tienen una por allí, ábranla junto con nosotros. Amén, gloria Y a Dios. vamos a leer en Romanos capítulo 9, Amén. versículo 20. Amén, gloria a Dios. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque es bueno, Amén. para siempre es su misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios Sí, mi mío. Dios, en el nombre Señor de eterno, heme aquí en tus manos, yo me sigo Jesús. Gloria a encomendando. Dios. Sí, mi Dios. Yo te ruego que tú me des sabiduría, me des inteligencia, pongas Aleluya. en mí palabra de verdad y de Gloria a Dios. justicia. Sí, mi Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria. Así que damos gracias a mi niña Zareles, Amén. mi Gloria a esposa, Dios. Dios ¿verdad? les bendiga, amados hermanos. Así que vamos a entrar en el mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Amén. Así que, hermanos, pónganse cómodos y comencemos. Hoy vamos a hablar de por qué culpas a Dios, por qué culpamos a Dios, ¿verdad? Porque a veces que nosotros culpamos a Dios de ciertas cosas, de no nos va bien, o que nos sucede esto, nos sucede aquello. Bueno, tantas cosas que suceden a nuestra vida, y nosotros nos cegamos, nos cerramos en sí mismo, porque no entendemos el propósito de Dios, Aleluya. el poder de Dios,
a veces no lo entendemos, no lo comprendemos y nos cegamos. A veces la situación, el dolor, la tristeza que hay en nosotros cierra nuestro corazón, cierra nuestros ojos, cierra nuestra mente, nos confunde todas estas cosas cuando nos encontramos en problemas, hermanos. Sí, Señor. Entonces, es tan fuerte que lo culpamos a veces. ¿Pero por qué? ¿Por qué culpar a Dios? Dios en realidad, hermanos, no es culpable de nada, de ninguna de las cosas. Si nosotros quisiéramos culparle o decirle o atribuirle alguna cosa mala, en realidad no pudiésemos. Porque Dios conoce los corazones, Dios conoce la mente, Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestro caminar. Dios conoce cada paso que damos, cada pensamiento que hay en nosotros. La palabra de Dios dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza, Él los tiene contados. Es decir, todo está desnudo delante de su presencia. Es decir, las cosas no son ocultas delante de Dios. Nada hay oculto delante de Dios. Aleluya. ¿A dónde puede ir usted, hermano, queriéndose ocultar de su presencia? ¿O a dónde quiere ir usted, amigo oyente? ¿A dónde? Si no podemos ocultarnos de Él. A donde quiera que vayamos, Él nos mira. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él está en todas partes, en todo lugar. Él está ahí. Mejor es siempre reconocer nuestros errores delante de Él y pedirle perdón. Amén, antes que culparlo. Porque si nosotros empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios le hizo esto a mi familia? ¿Por qué Dios le hace esto al mundo? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Dios siempre va a tener una respuesta para usted. Pero ¿usted tiene una respuesta para Dios? Si Dios le preguntara a usted, ¿usted tendría una respuesta para Dios? Él tiene una respuesta para usted, pero usted nunca podrá tener una respuesta cuerda para Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sí lo sabe, pero nosotros mismos a veces, ni siquiera nosotros mismos, que debiésemos conocernos a nosotros mismos, a veces que ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Santo, aleluya. ¿Saben qué? La palabra dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Es decir, el corazón nos confunde, hermanos. Creemos, yo estoy seguro que esto es así. Incluso a veces que la gente dice, yo estoy seguro que amo. De verdad. Pero ¿qué sucede? A veces sí, a veces eso es verdad. Pero a veces cree que es así. Y cuando pasa un tiempo, decía, es que me equivoqué. Es que yo pensé. Y tomamos a veces malas decisiones. Porque es que el corazón supuestamente nos indicaba. Por supuesto, nosotros tomamos decisiones conforme el Señor nos ayude a tomar decisiones, pero que Él las dé a nuestro corazón. Como, ¿verdad? Salomón le dijo al Señor en sueño, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Y Él le dijo, dame sabiduría en mi corazón para poder lidiar con este pueblo que es tan grande. Es decir, la importancia de pedirle mejor a Dios sabiduría en nuestro corazón para saber lidiar con todos nuestros problemas, con todas las cosas que nos rodean, hermano. Es mejor pedirle a Dios sabiduría, que Él nos ayude a lidiar con todas las cosas. Amén, que Él nos dé sabiduría en nuestro corazón. Amén. Y entonces así podemos tomar una determinación. Entonces así podemos nosotros decir, bueno, lo hice porque mi corazón me lo indicó. Sí, pero primero que Dios te dé sabiduría a tu corazón. Aleluya. Porque si no es así, tu corazón, por ti mismo o por sí mismo, o si no le pides a Dios que te dé sabiduría en tu corazón, te va a engañar.
Aleluya. Entonces, nosotros, por eso es que a veces decimos, pero Dios hace esto, Dios hace aquello. Hay ciertas cosas que Dios las permite. Las cosas que suceden en este mundo, las cosas que nosotros estamos viendo, por ejemplo, las guerras. Un ejemplo, las guerras. Entonces, la gente dice, Dios está haciendo todas estas cosas. No, Dios las está permitiendo. Dios simplemente está dejando que las cosas sucedan. ¿Y por qué Dios está dejando que las cosas sucedan? Simplemente porque tiene que tener cumplimiento su palabra. Es que su palabra tiene que cumplirse. Es solamente eso. Porque su palabra se ha de cumplir al pie de la letra. O se pregunta, ¿y por qué entonces el mundo está cayéndose como quien dice en cantos? ¿Por qué, por ejemplo, en estos últimos años estamos viendo terremotos? Están sucediendo muchos terremotos, temblores por donde quiera. Si ustedes buscan información, en realidad están sucediendo temblores por donde quiera en el mundo entero. Las cosas no están fáciles ahora mismo. Y la gente quizás diga, pero entonces ¿por qué Dios permite estas cosas? Dios tiene que cumplir su palabra, es decir, la palabra está escrita y la palabra tiene cumplimiento. Así que Dios permite que se cumpla su palabra simplemente, porque su palabra se ha de cumplir. Entonces, ¿por qué hay tantos niños que sufren, tantos niños que padecen? ¿Por qué Dios hace esto? Miren, hermanos o amigo que me está escuchando. Nosotros a veces terminamos siendo culpables de todas estas cosas. Nosotros los humanos. Porque si obedeciéramos a Dios, si fuésemos obedientes, estas cosas sucederían. No, hermanos. No sucederían. Pero como les digo, Dios es sabio y Dios sabe el futuro. Dios conoce el porvenir y sabe que el hombre no cambia por completo. Al hombre le cuesta cambiar. Y el hombre sigue destruyendo y destruyéndose unos a otros. Eso es lo que sigue haciendo la humanidad. Y por el pecado a veces, o porque en un hogar, en una familia, no se rompen las cadenas. Porque cuando llega Jesús a un hogar, las cadenas se rompen. El mal tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque en ese hogar gobierna nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él debe de gobernar en el hogar. Amén. Porque el centro de todas las cosas, el punto de todas las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es Cristo centro. Sí, Él debe de ser el centro de las familias, amén, el centro de las casas. Gloria a Dios. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que cuando llega Jesús a un hogar, se rompen cadenas, ataduras, ligaduras, amén, y toda barrera se rompe. Sí, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él triunfó. Aleluya. Él ganó, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, te adoramos. Él Padre. tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él triunfó sobre todas estas cosas, nuestro Señor Jesucristo. Gloria. Él es más que vencedor. Él es vencedor. Así que, ¿por qué culpar a Dios? Si al fin de cuentas nosotros somos los que terminamos siendo culpables por la desobediencia. Porque a veces se vuelve uno desobediente, soberbio, altanero. Aleluya. Y la altivez a Dios no le gusta. Dice el apóstol Pedro que Dios mira de lejos, aleluya, al altivo. Santo. Es que el altivo piensa que es más grande que Dios. El altivo piensa que no necesita a Dios. El altivo piensa que no necesita un consejo. Piensa que solamente es Él. Y ya. Pero hay un Dios poderoso. Amén, gloria hay un Dios que lo mira. Sí, hay un Dios, Señor, que lo escudriña. Hay un Dios que está al pendiente de este mundo, aunque Santo, nosotros no lo queramos aceptar. Aunque la humanidad, aunque la gente piense de otra manera.
Dios está al pendiente de este mundo, porque las cosas se han de cumplir conforme Él lo describió. Amén. Conforme se inspiraron estos siervos de Dios para escribir las Escrituras y hablarnos de los acontecimientos. Gloria a Dios, santo. Y no solamente se inspiraron, por ejemplo, nosotros en los evangelios miramos que ellos están hablando en realidad lo que sucedió, lo que ellos miraron con sus ojos. Aleluya. Ellos dicen lo que nosotros miramos y palpamos, dice el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan. Él está hablando ahí de la realidad. Aleluya. Él en pocas palabras está diciendo, nosotros caminamos con Jesús. Amén. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. Nosotros vivimos estas cosas. Es decir, Él les habló todas estas cosas. Por eso, vuelvo y repito, cuando alguna persona mira que hay tanta pobreza, tantos niños huérfanos, Aleluya. que abuso con los niños y que estas cosas suceden, es triste, es doloroso, eso es verdad. Pero Dios tiene la culpa. No, no, hermanos, no, amigo oyente. Dios no tiene la culpa. No tiene la culpa. Es la maldad de la humanidad. Santo. Es la maldad, la perversidad de la maldad. Si bien están mirando estas situaciones, ¿por qué no doblas rodillas? ¿Y por qué no clamas a Dios a pedirle misericordia sí, Señor, por lo que estás viendo, por lo que está sucediendo? Dios. En vez de hacer eso, ¿qué es lo que se hace? A culpar a Dios. Si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Pero si dijeras, oh, verdaderamente yo sé que hay un Dios. Señor, yo te pido por estos niños, Santo, por estos huérfanos. Yo te pido que tú les ayudes. Sí, mi Dios, aleluya. Las cosas fueran diferentes. Dios empezara a obrar. Amén. Pero no se hace así. Más bien se juzga a Dios. Y Dios no es culpable. No. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que pedir por los huérfanos, los pobres, amén, los niños, los jóvenes, sí, los ancianos, Señor. Los niños. Nosotros tenemos que pedir por todo mundo. Amén. Para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia. Amén. De todas las cosas que suceden en este mundo. Aleluya. Pero no culpemos a Dios. No culpemos a Dios de las cosas que suceden. No lo culpemos porque Él no es culpable, hermanos. O tú, amigo que me escuchas, familia que me escuchas, Dios no es culpable. En realidad, clama a Dios. Dale tu corazón al Señor. Arrepiéntete y pide por las necesidades, por aquellas situaciones adversas. Gloria a Dios. Y Dios ha de hacer, Dios ha de empezar a obrar. Si todos empezáramos a hacer eso mismo, amén, el mundo empezaría a cambiar. Amén, y las cosas empezarían a ser diferentes. Amén, gloria a Dios. Pero no se hace así. Las cosas entonces se empeoran. Las cosas van para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Amén, gloria a Dios. Así que, miren, también hay otra situación. Por ejemplo, aún tienen algún familiar. O hay personas que tienen familias. Y están pidiéndole a Dios, sí, aunque no conocen realmente de la salvación, de la necesidad de tener la salvación, es decir, de entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. A veces claman a Dios, sí, claman a Dios y están pidiéndole y están ahí. ¿Y qué sucede? Aquel problema no se les resolvió. Aquella situación no cambió. Quizás tenían algún familiar enfermo. ¿Y qué sucede? No miraron nada. ¿Cuántos casos no han sucedido de esta manera? No pasa nada. ¿Y qué sucede? Se enojan con Dios. Aleluya. Se enojan tanto con Dios que empiezan a aborrecerlo, que empiezan a odiar a Dios y a decir que Dios no existe. Porque le pidieron a Dios
y no hizo nada supuestamente. Miren, cuando nosotros pedimos a Dios y quizás no miramos que aquello que le pidamos se cumple o que Dios nos responda, no es que Dios no nos escuchó. Santo, aleluya. Porque Dios escucha todo. Amén, Dios escucha lo bueno y aleluya. Escucha lo malo. Amén. Sí. Dios escucha todo lo que tú digas. De otra forma, querido hermano, o usted que me está escuchando, ¿cómo entonces cuando llegue usted a la presencia de Dios, Dios le va a decir, es que tú dijiste esto tal día? Cuando se abran los libros y el libro de la vida. Entonces cuando se abran los libros, ¿cómo Dios le va a decir a usted? Tal día tú dijiste esto, tal día me maldijiste, tal día tú me diste la espalda, tal día hablaste tantas cosas de mí. ¿Cómo entonces Dios nos diría? Santo, aleluya. ¿Cómo Dios nos comprobaría? No, Dios escucha lo bueno y lo malo. Claro que sí, aleluya. Lo bueno para darte una buena recompensa cuando lleguemos al cielo. Aleluya. Lo malo para, bueno, llegar a aquel lugar terrible que no es recomendable. Santo. Porque por nuestras palabras seremos juzgados, hermanos. Aleluya. Por nuestras palabras, por lo que sale de nuestra boca, por lo que hablamos, seremos juzgados, hermanos. Santo, santo. Por eso hay que tener cuidado de lo que hablamos. Amén. De lo que decimos siempre. Amén, aleluya. Porque hay un Dios poderoso que Él lo tiene todo apuntado. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas no estarán escritas en esos libros? Así que es bien importante nosotros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén, aleluya. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, todo lo que esté en los otros libros serán cosas quizás para juzgar a aquellos que no quisieron venir a los pies del Señor. Pero es bien importante que nuestros nombres permanezcan ahí, en ese libro de la vida. Sí, Señor. Siempre es bueno entonces nosotros que tengamos cuidado con las cosas de Dios, que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, de cómo nosotros actuamos delante de Dios, porque Dios todo lo está mirando y lo está escuchando. No juzguemos a Dios. Siempre mejor hay que ser humildes. Amén. Y mansos de corazón delante de Dios. Sí, Señor, aleluya. Humillándonos siempre delante de Dios. Si nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios, amén, Él nos dará buena recompensa. Amén, entonces, ¿qué sucede? Él nos va a enaltecer. Pero si aquel que se enaltece, entonces Dios lo puede humillar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el que se enaltece termina siendo orgulloso, altivo y soberbio. Cosas que no son buenas. ¿Y saben por qué? Esas cosas hacen daño a la humanidad. Destruyen a los que están a nuestro alrededor. Y eso no es bueno. No es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces sigue diciendo, donde habíamos leído, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahí en el versículo 19. Miren, aunque yo leí el 20, pero ahorita voy al 20. ¿Qué sucede? Hay gente que eso es lo que hace. Entonces, ¿por qué Dios culpa a las personas? Nos hace culpables. Y piensa que Dios hace culpable a la humanidad. No. Dios en realidad no es que culpe a la humanidad. Una cosa es que Dios culpe a la humanidad porque Él quiera culparla. Y otra cosa es Dios que simplemente esté juzgando las cosas como debe juzgarlas. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo. Amén. Y como Él es fiel y justo, Él tiene que juzgar con justicia. Amén. Tiene que, si no entonces, pues, ¿para qué sirvió a Dios?
Si Dios no es justo, pero Dios es justo. Dios es fiel y justo. En Él no hay engaño, en Él no hay injusticia. Aleluya. ¿Se imaginan? Si Dios no fuera justo, entonces llegaríamos todo mundo a la presencia de Dios, todos en el cielo, aquel que hizo tantas cosas malas en este mundo. Y aquellos que sufrieron, murieron por la palabra del Señor. Mientras que aquel mismo que quizás le hizo daño, atormentó, quizás aniquiló, aquel mismo que le llevó la palabra, y lleguen los dos a la presencia de Dios, y como quiera, dice aquel, yo estoy aquí, igual que tú, y yo gocé y disfruté de todo lo que yo quise, y tú te limitaste a hacer tantas cosas que podías hacer en el mundo, y como quiera estamos los dos aquí en el cielo. Entonces ahí hay injusticia. Aleluya. Por eso es que Dios es justo, pues las cosas no van a suceder así. No, es que por eso hay los que van a la gloria, los que van con Dios, los que van a aquella eternidad, los que van a vivir en aquella ciudad preciosa. Y están los que van al lago de fuego y azufre, donde no nos gustaría que nadie que se apartara del Señor fuera para allá. Santo. No nos gustaría también que ninguno de aquellos que nos están escuchando fueran para allá tampoco. No, Señor. Aleluya. No nos gustaría que usted fuera para allá, sino nos gustaría que le entregara su vida al Señor. Amén, gloria a Dios. Para que no fuera a ese lugar. Santo Dios. Y por supuesto, vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. En obediencia. Este mundo en el que nosotros estamos en las cosas de Dios sirviendo al Señor, no es que sea aburrido como muchos piensan por allí. Eso es aburrido. ¿Qué aburrido es eso? Muchos piensan que esto es aburrido. No. Esto no es aburrido, esto es algo precioso. Amén. Esto es algo maravilloso. Aleluya. Sí, Señor. Porque vives una vida mejor, vives Amén. En paz, vives tranquilo, vives con tu familia, sí, disfrutándola en realidad. Pero sabes una cosa, allá afuera vives con temor, sintiendo que alguien te persigue, sintiendo que alguien te puede hacer daño. Siempre estás cuidándote de los demás. Santo Dios. ¿Por qué? Porque piensas que te pueden hacer daño o que te puede pasar algo. Oh, ten misericordia. Pero aleluya. Este mundo, en las cosas del Señor, viviendo para el Señor, es maravilloso. Amén, gloria a Dios. Es de gozo. Sí, Señor. Y no es aburrido como muchos piensan por ahí. Es algo maravilloso, algo precioso. Amén, aleluya. Pero miren, entonces Dios en realidad hace como Él quiere. Dios, no le podemos decir, Señor, ¿por qué tú haces estas cosas? Es un poco, quizás difícil de entender para muchos. Pero no podemos decirle a Dios, ¿por qué tú haces estas cosas? ¿Por qué permites que sucedan estas cosas? ¿Y por qué, Señor? No podemos decirle nosotros eso al Señor. Santo, aleluya. Él es Señor de todos. Amén, gloria. Él es sobre todos. Aleluya. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Santo, aleluya. Él nos creó. ¿Cómo decirle al Señor, ¿por qué tú estás haciendo esto? No. Él es quien es. Él es el gran yo soy. Amén. Él es Él. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Y quién le va a decir por qué tú haces esto? No. Mire, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice el apóstol, ¿qué pues vamos a decir? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Allí lo dice en Romanos, versículo 14. Romanos, versículo 14. ¿Qué pues vamos a decir? Que Dios es injusto. Él dice, en ninguna manera. Dios no es injusto. Hermanos, Dios no es injusto. Dios es
justo. Amén, gloria a Dios. Dios es justo. Y con esto ahorita, esta enfermedad que está hoy en día, ¿verdad? Es una enfermedad, una epidemia que ya se volvió epidemia. Es una de las pestes, yo creo que es una de las pestes que habla el Señor Jesucristo en su palabra, cuando Él está diciendo, ¿verdad? Ya en Mateo capítulo 24, que habla de, antes de su venida, lo que va a suceder antes de su venida, que Él está hablando de que antes de que Él venga, bueno, habrá terremotos, ¿verdad? Habrá guerras, rumores de guerras. Y Lucas dice, y habrá hambruna, y habrá pestes. Lo que Él está diciendo, entonces dice, habrá pestes. Ahora, pestes se refiere a enfermedad, ¿verdad? Enfermedad. Y ya ha habido pestes en realidad. Ha habido pestes ya en la trayectoria. Si nosotros buscamos historia, entendemos que ya ha habido pestes. La peste negra, una de las pestes famosas, porque hubo bastantes muertos ahí también. O sea, es muy famosa la peste negra. Pero ¿saben una cosa? Lo que está sucediendo hoy en día no va a ser tan fácil que lo olviden en realidad. Esto está haciendo historia. Y quizás, como les digo, la gente también en este momento quizás digan, pero bueno, ¿por qué está aconteciendo esto? Bueno, esto no es que Dios lo haya mandado o que Dios lo esté haciendo. Dios no está haciendo esto en realidad. Miren, ¿saben una cosa? Dios simplemente está dejando que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque la gente le da la espalda al Señor. La gente no se arrepiente. Y vuelvo y repito, tiene que tener cumplimiento la palabra de Dios. Simplemente la palabra de Dios tiene que tener cumplimiento. Si estas cosas no pasan, entonces Dios queda más bien como mentiroso. Entonces, si estas cosas no suceden, entonces Dios mintió. No, por eso es que las cosas están sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque lo que Él dice se cumple. Así que simplemente Él está permitiendo que estas cosas sucedan, que estas cosas pasen. ¿Para qué? Para que la humanidad se arrepienta, para que la humanidad se prepare para la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para eso, a ver si la gente cambia de pensar, cambia su forma de vivir, cambia su vida. Pero con todo y eso es un poco difícil, porque en vez de hacerlo, muchos quizás, ¿verdad? Se enojan con Dios, culpan a Dios. Pero también entiendo que muchos en realidad, sinceramente, van a creer en el Señor, van a creer en el Señor, van a confiar en Dios. Aleluya. Yo entiendo y creo que muchos se van a convertir al Señor. Amén, gloria. ¿Por qué? Porque también tiene que haber un avivamiento, tiene que haber gente que se arrepiente, tiene que haber, y yo creo que lo va a haber. Aleluya. En el nombre de Jesús, yo creo que lo va a haber. Pero todos tenemos que humillarnos delante de Dios. Amén. Y sobre todo aquellos, porque es triste, los aprovechados, ¿sí? Porque saben una cosa, hay muchos que aprovechan la ocasión para engañar, ¿verdad?, a las personas. Santo, aleluya. Para nublarles su mentalidad y así aprovecharse de la situación para sacar quizás provecho de esto. Qué triste que eso suceda así. Santo, aleluya. Simplemente hay que arrepentirnos. Aleluya. Hay que cambiar. Hay que cambiar y servir al Señor en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Entonces, nuevamente dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
dice que Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y se va a compadecer del que Él se compadezca. En realidad, no de las órdenes que nosotros le demos, porque nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Usted no puede darle órdenes a Dios, pero usted puede humillarse delante de Dios. Aleluya. Usted puede rogarle a Dios, usted puede suplicarle a Dios. Amén. Usted puede implorarle que le ayude, que le restaure, que le levante, hermano. Gloria a Dios. Eso sí lo puede hacer. Pero no podemos nosotros darle órdenes. A Dios no se le da órdenes. A Dios se le suplica. Amén. Se Gloria le a Dios. ruega. Eso sí podemos hacer delante de Dios. Él es quien para hacer lo que hace. Amén. Él sabe por qué lo hace. Gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Dios que tiene misericordia, no depende de lo que nosotros queramos hacer. No, es de Dios. Y dice, porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para mostrar su poderío. Él decía allá, para mostrar su poderío. Es decir, en realidad, si ustedes saben un poco de la historia de Faraón, ¿verdad? De cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto, Dios está diciendo que iba a mostrarle su poder a Faraón. Dios quería mostrar su poderío, como hoy en día. Dios está mostrando su poder. Aleluya. Dios está mostrando su poder, pero la gente no puede ver que Él está mostrando su poder. Las cosas Él las tiene en sus manos, Amén. en realidad. Gloria a Dios. Y Dios quería mostrar su poder a Faraón. Por eso es que Faraón se endureció su corazón. Y Dios no lo quiso cambiar. Dios simplemente lo dejó así porque Dios podía cambiar su corazón y su pueblo saliera rápido de Egipto. Pero ¿qué sucede? No transformó el corazón de Faraón, sino que lo dejó para seguir mostrando su poder. Para que el pueblo de Dios vea el poder que hay en Dios. Aleluya. En realidad. Gloria a Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios también sabía que de todas maneras el Faraón no iba a cambiar. ¿Por qué? Porque hay personas que en realidad, aunque miren las cosas, aunque miren la realidad, aunque miren un milagro, aunque lo miren con sus propios ojos, no cambian. No cambian. Prefieren pensar que fue otra cosa que sucedió, pero no pueden aceptar que Dios hizo el milagro. A veces hasta en los hospitales nosotros miramos que Dios ha hecho milagros en los hospitales. Y con todo y eso, hay personas en los hospitales que no creen que Dios hizo el milagro. Pero Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer, incluso para hacer otro mundo si Él quiere. Para hacer todo lo que Él quiera. Él hizo el sol, la luna, las estrellas. Todo lo que usted puede mirar en los cielos. Él lo hizo porque es poderoso. Amén. Dios es poderoso. Y sigue diciendo entonces, allá donde nosotros nos habíamos quedado, en el versículo 18 sigue diciendo, de manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, nos habíamos quedado nosotros allá en el 20, ¿verdad? Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, hermano, que estás pasando quizás por una situación terrible. Quizás
a lo mejor el hermano no te saludó y te enojaste. Y para ti es una situación terrible, ¿verdad? Porque a veces suceden esas cosas. ¿Cómo es posible, verdad? Pero, o quizás estés pasando realmente por algo, una dificultad terrible. Y tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo con Dios? Dios no me está escuchando. Dios no está haciendo nada. Y empiezas a altercar con Dios, es decir, empiezas a discutir con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Me están haciendo daño, Dios, tú no me estás respondiendo. Es que tú no miras lo que me está sucediendo, es que tú no sabes, Señor, por lo que estoy pasando. ¿Cómo que Dios no sabe? Dios lo sabe. Dios sabe lo que está sucediendo, Dios sabe lo que está pasando. Dios está al tanto de todas las cosas. Hay cosas que Dios responde al instante y hay otras cosas que Dios deja que en nuestras vidas haya un proceso. Pero quizás permite que haya un proceso, un límite de tiempo, quizás para prepararnos a nosotros mismos. A lo mejor es para nosotros mismos, por nuestro propio bien, para moldearnos, pasarnos, ¿verdad? Por el fuego, como dicen por ahí. Para ver si uno es moldeado, porque a veces no nos dejamos ser moldeados. Y luego, miren, dice, dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es decir, aleluya. ¿Acaso si, por ejemplo, el que está fabricando algún objeto, aleluya, el objeto le va a decir a aquel que lo está haciendo, oye, ¿por qué tú me estás haciendo de esta forma? No me gusta. Yo quiero que tú me hagas así. El objeto no puede hacer nada a aquel que lo está formando. No, por alguna razón, pues por eso mismo, el que está fabricando el objeto, el que lo está haciendo, ¿verdad? Lo está haciendo a su manera, lo está haciendo como a él le gusta, porque el que lo está fabricando dice, es que lo quiero bonito, quiero que me quede bien, quiero que me quede precioso. Aleluya. Así Dios quiere que hacernos preciosos, vasos preciosos, que nos miremos bien, que estemos bien. Aleluya. No podemos decirle entonces a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste así? En primer lugar, Dios no te ha hecho malo. Dios no te hizo malo, ni te hizo como tú crees a lo mejor que te hizo. Y digas, es que Dios me hizo así. No. Dios simplemente te formó en el vientre de tu madre. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, eso sí. Pero ¿qué sucede? Cuando uno nace, ciertamente hasta cierta edad, Dios siempre sigue tomando control. Dios nos sigue dando vida, ¿verdad? Porque Dios nos da la vida para que sigamos viviendo, nos da la oportunidad de seguir viviendo. Pero ¿qué sucede? Entonces, Dios no te hizo cuando tú creces, que tú dices, yo soy así porque Dios me hizo así. Dios no te hizo así. Al contrario, Dios ha querido moldearte. Dios ha querido trabajar en ti, así queriendo hacer lo mejor de ti. Pero ¿qué sucede? No quiere ser moldeado. Por eso deberíamos nosotros de ser, ¿verdad?, una vasija en manos del alfarero. Aleluya. ¿Por qué? Porque la vasija no puede decirle al alfarero cómo lo debe hacer. Si nosotros nos hiciéramos vasijas en las manos de Dios, entonces nosotros no le diríamos a Dios, ¿por qué me hiciste así? Ojalá y fuéramos como vasijas en las manos de Dios. Y no tenerle que decir, tú me hiciste así, no me gusta, o etcétera. No, sino dejar que Dios nos haga a su manera. Amén.
Aleluya. Dejar que Dios nos moldee, que Dios nos fabrique bien. Aleluya. Deberíamos dejar que Dios trabaje bien en nosotros, en realidad. Amén. Y no decirle nada, porque en las manos de Él seremos una vasija buena. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, o tiene potestad del alfarero sobre el barro. Perdón, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, el alfarero puede hacer una vasija como él quiera, ¿verdad? Como él quiera la puede hacer. Dios en realidad, hermanos, puede hacer las cosas que Él quiera, como Él las quiera hacer. En sí nosotros no tenemos por qué culpar a Dios de nada en realidad. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén, gloria a Dios. Es más lo que nosotros a veces nos quejamos que lo que hacemos para el Señor. Es más lo que nosotros, las cosas negativas que miramos de Dios según nosotros como humanos. Pero en realidad Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es recto. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y quiere ayudarles a ustedes que nos escuchan. Y ustedes, hermanos, que se encuentren quizás en una situación confundidos de las opresiones y de las cosas que miran en este mundo. ¿Por qué hemos de culparlo? No debemos de culparlo, sino siempre mejor dar gracias a Dios, porque Él es bueno, porque todavía nos da la oportunidad de seguir viviendo. Simplemente así. Pero si, le digo, si su condición es crítica, su situación es difícil, pídale fuerzas a Dios. Amén, gloria a Dios. Pídale fuerzas a Dios, que le fortalezca. Amén, aleluya. Que le dé su mano, Sí, que le Señor, aliente, aleluya. que le dé refrigerio, Amén. que tome control de todo lo que le rodea. Amén, gloria Pídale a Dios y Él va a ir haciendo. Dios va a ir haciendo en su vida. No se sienta despreciado, no se sienta que Dios lo ha abandonado, no se sienta, ¿verdad? De esa forma. Dios lo escucha, Dios está escuchando todas las cosas. Amén. Y Dios está mirando todas las cosas. Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Para siempre es su misericordia. Amén. Quizás usted que me está escuchando diga, pero bueno, yo le he pedido a Dios y no ha sucedido nada. No me ha cambiado, no me cambia, no ha hecho nada en mi familia, en mi hogar. De verdad lo ha hecho de corazón y le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. De verdad lo ha hecho. Porque a veces de nuestra boca, de nuestros labios, simplemente salen palabras. Es decir, que dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizás no se da cuenta que es la rutina de siempre. Señor, ayúdame. Señor, esto. Ay, Señor, aquello. Pero ha quebrantado su corazón delante de Dios. Santo, Se ha aleluya. arrepentido de verdad. Santo, aleluya. En verdad desea que Dios le ayude. Gloria a Dios. En verdad desea que Dios haga algo en su vida. Hay que derramar a veces lágrimas, gimiendo delante de Dios. Dios empieza a mirar un corazón. Amén, gloria a Dios. Dios no puede ser engañado en realidad. No sea como hay personas por allí que dicen, bueno, yo quiero que me cambie, Señor, ayúdame, pero no me quites ciertas cosas, porque es que me gusta hacerlas y yo no sé, me gusta todavía.
Esa oración, ¿cómo? No se puede así. Por completo entregarse en las manos del Señor. Pídele a Dios de verdad que le ayude. Él le va a ayudar. Él va a tomar control de su vida, su mente y su corazón. Aleluya. Usted, hermano, que me está escuchando, hermana que me está escuchando, no se preocupe. Dios le va a restaurar. Amén. Usted clama a Dios. Amén. Pero no culpemos a Dios de nuestros problemas. Santo, No culpemos a Dios. Dios de las cosas que nos suceden, que nos pasan. En este mundo simplemente seguirán sucediendo cosas. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Es decir, simplemente van a venir cosas a nuestra vida. Y si no podemos con esas cosas, Dios nos va a ayudar con esas cosas. Pero van a venir. Tenemos que ser probados. Dios nos ha de ayudar. Amén. Así que, hermanos, Gloria a Dios. no culpe a Dios. No culpemos a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Así que damos gracias a Dios porque es bueno. Para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque eres bueno. Tú eres el Dios santo, el Dios bendito. Señor, yo te ruego por la iglesia. Sí, mi Protégela, bendícela cada día. Aleluya. Cuida a los Nombre de hermanos. Jesús. Sí, mi Fortalece Dios. las vidas. Te ruego por el débil. Aleluya. Señor, dale fuerzas. Ayúdalos. Te ruego, Dios mío, por aquellos, Fortaléceles, mi Dios. Padre, que se sienten que han desfallecido, que ya no tienen fuerzas, que ya no Aumenta pueden las más. fuerzas, Padre. Fortaléceles, Dios mío, en el nombre, En el de, nombre Jesús. de Jesús. Restaura las vidas. Levántales, Señor. Levanta al caído, Dios En mío, el Señor. nombre de Jesús. Te Oh, te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre sí, amado. Señor eterno. Te Gracias, ruego que Padre. nos enseñes, nos instruyas y que En el aprendamos nombre que tú de eres un Dios Jesús. perfecto, un Dios santo y que sabes Aleluya. Señor hacer las Dios. cosas perfectas, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, En Señor. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén y amén. Hermanos, mi esperanza es que Dios realmente les bendiga, les cuide, les guarde, les dé fortaleza. Y mi esperanza es que Cristo venga pronto y lo estemos esperando todos, ¿verdad? Con ese deseo, con ese anhelo, esperar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les cuide, Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta nuestro próximo video. La